Pues buenas tardes. Es muy grato tener aquí la presencia de la maestra o doctora. Es maestra todavía. Sí, porque soy doctoranda. Sí. Maestra María Edith Sarkov Vite es maestra en comunicación y tecnologías educativas. Actualmente está estudiando el doctorado en educación. Obtuvo el diploma de asesores de centros de autoacceso impartido por la UNAM por el CELE. Profesora titular C de tiempo completo, cuenta con experiencia de más de 20 años en enseñanza del inglés. Imparte el taller de lógica, lectura y redacción en las licenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades. Participa actualmente en el área de investigación, análisis del lenguaje como medio primario de la comunicación, en proyectos relacionados con el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y es líder del cuerpo académico Análisis del Lenguaje como medio primario de la comunicación, en donde ha trabajado en diversos proyectos relacionados con el diseño curricular y elaboración de materiales digitales. Le agradecemos mucho su presencia y le damos un aplauso. Gracias. No, pues les agradezco estar aquí, ahora sí con las múltiples actividades que implica el fin del año escolar y pues este día en particular que creo que han tenido eventos, reuniones y todo. Entonces, bueno, la verdad me entusiasma mucho compartir con ustedes algo de la experiencia que he vivido, que he tenido durante pues algunos años que ya llevo dando clases de inglés. Yo doy clases de inglés y sobre todo la experiencia que he tenido en lo que es centros de autoacceso. Yo vengo de la UAM Xochimilco. Yo fui coordinadora de lo que es la enseñanza de idiomas en UAM Xochimilco durante más de 10 años. Y pues en el transcurso de esa etapa sí traté de impulsar lo que es la autonomía en el aprendizaje. Tuvimos un pequeño centro de autoacceso que poco a poco fuimos trabajando porque fue desde los inicios, no había nada, y desde lo que fue el proyecto para la creación, las pláticas que tuvimos con colegas que nos orientaron cómo, dónde, etcétera, hasta la adquisición de materiales, equipos, y después, ya que tuvimos eso, pues el largo trabajo de la clasificación, de la adaptación, fueron años, ¿no? Entonces, sí, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, pues les comento que seleccionar, adaptar, crear y evaluar materiales no es una tarea fácil, ¿no? Es más, yo creo que es bastante compleja, ¿no? Y que además requiere una preparación específica, porque a veces nosotros seleccionamos materiales más intuitivamente que otra cosa, ¿no? Decimos, esto me puede servir, y lo utilizamos, lo aplicamos, y muchas veces, pues, es exitoso, o a lo mejor pensamos que es exitoso, pero no sabemos realmente lo que trae por detrás, el impacto que va a haber hacia los estudiantes, si a ellos les va a agradar, si realmente va a ser un aprendizaje significativo lo que nosotros vayamos a lograr. Entonces, en este día quiero comentar y compartir con ustedes una serie de criterios. Más que nada criterios, no les quiero hablar de este material y este otro material, porque ustedes son jóvenes y creo que a lo mejor conocen más materiales que yo, no sé, ¿no? Entonces quizá ustedes me tendrían que decir, ¿no?, los materiales que han encontrado últimamente en la red y todo esto. Pero yo lo que les quiero compartir es la parte pedagógica y la parte didáctica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar esos materiales, a la hora de adecuar esos materiales o de crearlos y posteriormente llevarlos hacia una evaluación que nos determine si sí o si no, ¿verdad? Nos está funcionando, nos está dando resultado lo que estamos haciendo.
Entonces, más que nada, eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Y como, bueno, estamos aquí en la mediateca donde ustedes trabajan, me gustaría saber si el trabajo de mediateca está coordinado con lo de clases presenciales o si vienen los alumnos con trabajo extra o ustedes los traen como práctica. ¿Cómo trabajan aquí? Pues en la mayor parte de situaciones los profesores los envían a trabajar de acuerdo a lo que están viendo en clase, algunos ya con material muy específico, otros vienen aquí para que los asesores los orienten y también se trabaja con talleres como el que usted observó cuando entró. Muy bien. Y por ejemplo, los asesores también son maestros o hay asesores y además maestros. La mayoría, Pues, sí, la mayoría son asesores Y maestros, las dos cosas. Ajá. O sea que podrían ser los asesores de sus mismos alumnos. Muy bien, muy bien. Bueno, les pregunto esto porque hay varias situaciones en un centro de autoacceso o en una mediateca, ¿no? Hay veces donde el centro de autoacceso es totalmente independiente, entonces los alumnos van a trabajar con un mayor grado de autonomía, que muchas veces sí buscan las respuestas a sus dudas, ¿no? Pero hay veces que van porque ellos mismos quieren prepararse para ciertas cuestiones, un examen, o algo que no está del todo relacionado con lo que están viendo en clase. Entonces, hay diferentes situaciones y esas situaciones sí hay que tomarlas en cuenta a la hora de pensar en los materiales que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Bueno, ustedes se han dado cuenta, quizá, ¿verdad?, que cuando los alumnos vienen, por ejemplo, a los talleres, ¿por qué vienen a los talleres? ¿Los mandan o porque les gusta? Pues porque les gusta y porque lo necesitan. Yo tengo alumnos que vienen aquí a gramática, muchísimos. Otros que ya son buenos vienen hay talleres de pronunciación, fonética, pero sobre todo creo porque lo necesitan. Muy bien. Y entonces, en algún momento porque les gusta venir mucho a mediateca, porque hay alumnos que yo veo mucho en mediateca. En mi caso, con lo que vengo trabajan muchos chicos que están inscritos en inglés y que vienen a trabajar otro idioma. Yo trabajé mucho así este ciclo escolar. Casi no venían conmigo los chicos inscritos en francés. Más bien vienen, están inscritos en inglés y en italiano y vienen y se incorporan a los talleres de francés y son chicos que están muy motivados y que tienen una facilidad para aprender idiomas. Sí, hay, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces nos podemos dar cuenta que esos alumnos que vienen por su cuenta y que hasta cierta manera podríamos decir que tienen un nivel un poquito más desarrollado de autonomía, pues son chicos que son responsables con su propio proceso de aprendizaje, además de que traen una motivación intrínseca que pues ellos, ¿verdad?, les mueve para venir y los hace llegar a la mediateca, al centro de autoacceso. Además que son independientes a la hora del estudio. Sí, quizá necesitan alguna guía de parte del asesor, pero son independientes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay alumnos que se adecúan más al modelo de lo que es el aprendizaje autónomo y otros que no tanto, otros que prefieren lo que son los cursos presenciales, ¿no? Por diversas razones, a lo mejor su forma de aprendizaje, sus estructuras a la hora de aprender, pues los hace decidirse hacia una modalidad u otra, pero en general son más responsables, son más autónomos y además motivados, ¿no? Eso nos ayuda. Más sin embargo, me gustaría saber también la cantidad de alumnos que llegan de esa manera. ¿Son muchos? ¿Se llena? Sí, depende, ¿no? El periodo. También, ¿verdad? También depende de sus actividades, de sus otras materias y de la etapa del curso y todo esto. Escolar, del periodo.
Sí. Por ejemplo, ahorita que ya terminó el ciclo escolar, yo creo que vienen mucho los que todavía están muy motivados y quieren seguir aprendiendo y que pues igual por alguna u otra razón también no tienen dinero para pagar un curso externo. Ajá. Creo que también les vendemos esa idea, ¿no? De que aquí pueden llegar y los vamos a recibir con los Y brazos seguirse abiertos preparando. y para seguirse preparando. Los que van a presentar FC o CAE, también ellos. Ujú. Muy bien. Sí, entonces me da gusto que me digan sí son bastantes cuando lo permite el ciclo escolar, ¿no? Qué bueno, porque eso es lo que se trata. Actualmente los programas de estudio están encaminando a los estudiantes a que se hagan responsables de su propio aprendizaje, no únicamente en lenguas, ¿no? Y que además hay un aprendizaje para toda la vida. Y qué bueno que los números están aumentando, porque, bueno, en etapas anteriores eran muy pocos, ¿no? La mayoría preferían tomar un curso presencial, pero ahora, qué bueno que estas diferentes habilidades se estén desarrollando en más estudiantes. Bueno, pues miren, ¿por qué son importantes los materiales? Ustedes, ¿qué me podrían decir en su experiencia? ¿Por qué son importantes los materiales? Porque es una fuente de aprendizaje en el salón, ¿no? Que le estás enseñando, es un puente, ayuda al profesor. Que le ayuda al La profesor. estrategia de aprendizaje. Exacto, además tienen que usar estrategias de aprendizaje cuando trabajan con materiales. Sí, claro que sí. ¿Qué más? Pues es un grande apoyo también para el maestro, ¿no? Un material didáctico es un apoyo que incluso a nosotros luego nos abre horizontes en cuanto a ideas, a la aplicación también, ¿no? Exacto, facilita tanto lo que es la enseñanza como el aprendizaje. Entonces son facilitadores de ese aprendizaje. Miren, aquí tenemos unas ideas de por qué, según Peña, por qué son importantes los materiales, ¿no? Como ya habíamos dicho, ayudan a los estudiantes a aprender. Además, son el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además, si estamos hablando de la lengua extranjera, pues los alumnos tienen mayor posibilidad de, si es por ejemplo, un audio, un video, de acercarse a situaciones más reales de aprendizaje de esa lengua. Y además, dentro de esos materiales, ¿verdad?, van a practicar, además de aprender, van a practicar. Entonces sí son esenciales, sí son importantes y por eso debemos de considerar varias cuestiones que nos ayuden tanto a crear, elaborar, a diseñar y después evaluar materiales más significativos. Pues como pueden ver aquí, yo estaba viendo cuando llegué, tienen bastante material que se ha adquirido, ¿no?, comercial. Y cuando el alumno llega aquí a trabajar con los materiales, ¿se acerca a ellos? Sí. Vienen buscando, por ejemplo, ¿qué? En general, al principio, como los audiolibros son los que más les llaman la atención, y ya posteriormente sus propios profesores de clase los van guiando con materiales que ellos tienen que ir utilizando aquí en la mediateca. Pero es mucho los audiolibros y la parte de internet lo que ellos puedan encontrar o con lo que creen que pueden aprender. También les gusta mucho estar en la parte de la computadora, ¿no? Y también ven qué es lo que tienen la computadora, si tienen algo instalado, si algún asesor les puede decir de algo en donde pueden trabajar. Eso es a lo que más se acercan inicialmente. Ya con el paso del tiempo que conocen que hay más o Ya van cuestiones trabajando otras específicas, cosas. ya lo van trabajando. Pues sí, dijiste algo muy importante. Fíjate que los alumnos actualmente les gusta el aprendizaje no solo por un medio, sino por varios medios. Por ejemplo, los audiolibros. ¿Por qué les gustan los audiolibros? Porque no únicamente leen, sino también están escuchando y a veces hasta tratan de imitar la pronunciación, ¿no? Los audiolibros les gustan mucho. Déjenme decirles que también allá con la experiencia que tuvimos en Xochimilco, pues eran uno de los materiales más demandados.
El Internet, claro, el Internet, infinidad de oportunidades de practicar con videos, con audios, con noticias, con documentales, bueno, un universo enorme que quizá no acabaría de decirles ahorita, más que ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, hay que diseñar. Si se trata de diseñar, antes de diseñar tenemos que ver qué hay, qué ya hay hecho, porque a veces el diseño conlleva bastante trabajo, un trabajo muy arduo que a veces no necesariamente tenemos que hacer. Entonces, antes de eso tenemos que fijarnos si ya hay material elaborado, buscar, y entonces quizá lo que tengamos que hacer es adaptarlo a nuestras clases. Como dijo la profesora, bueno, los alumnos vienen porque ya sus maestros les dicen qué tienen que hacer con determinado material. Si el material estuviera ahí por sí solo y el alumno llegara, yo creo que empezaría a ver libros y pues diría, ay, pues ¿qué puedo hacer? Me aburro, los dejo, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? Que el maestro previamente a esto tuvo que hacer un trabajo, ¿verdad?, de índole didáctico, pedagógico, en el cual diseñó a lo mejor alguna actividad con un material específico y les dice vayan y hagan esto y esto y esto. Así cobra más sentido y más dimensión el material comercial, ¿no? Que solamente mandarlos a ver, ay mira, ahí hay 10 gramáticas, a ver búscale, ¿no? A ver los verbos irregulares, búscale. Entonces el alumno viene y pues sí le busca, pero como no hay, ¿verdad?, algo que le indique qué debe hacer específicamente, pues únicamente se va a aburrir, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tengamos que elegir materiales que ya estén diseñados, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Pues según Zabalza, lo que debemos de tomar en consideración son dos aspectos primordiales. Uno es que debe de existir congruencia entre el modelo didáctico que llevamos y el tipo de material que utilicemos. Es adecuar, ¿verdad?, a lo que es el diseño curricular que tenemos, el material que haya. Es decir, preparar actividades que tengan que ver con nuestro tanto programa de estudios, modelo de enseñanza, y de esa manera relacionar los materiales que ya tenemos impresos. Ahora, también hay que ver, no todos los materiales, bueno, podrían servirnos de la misma manera. El profesor, previamente a que mande a los alumnos, ¿qué tiene que hacer? Él mismo revisar los materiales. ¿Cuáles de ellos, verdad, tienen pues las mejores características en cuanto a la función que van a tener para esa determinada actividad? También tiene que ver la cantidad de materiales que hay, porque si solo es un libro y de repente vienen 10 alumnos, pues ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, eso también pasa, y eso hay que tomar en cuenta. Todo eso, ¿no? Y bueno, para seleccionar materiales también debemos de tomar en cuenta pues la administración y la economía, porque a veces no hay recursos para comprar muchos materiales, ¿no? Entonces ahí es cuando también entra la creatividad de qué podemos hacer. A lo mejor si los escaneamos o si nos permiten, ¿verdad?, escanearlos también, hay que ver qué se puede hacer en esa situación. De que, por ejemplo, allá en la UAM, por ejemplo, teníamos una gramática de Delti viejita, que estaban las explicaciones en español. Entonces a los alumnos básicos, pues ese era el libro que buscaban, ¿no? Pero solo había uno. Entonces dijimos fotocopias, ¿no? Y guardamos el original porque decíamos, no, un día vamos a llegar y ya no está. Entonces, suele pasar. Sí, suele suceder. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Bueno, otros aspectos que debemos de considerar al seleccionar un material que ya está elaborado son sus cualidades propias de ese material, dentro de las cuales encontramos cualidades materiales, formales y de contenido. Bueno, las materiales se refieren en sí a
el mismo material, cómo está hecho, sus técnicas, el tamaño, la resistencia, y bueno, si nos va a proporcionar, ¿verdad?, la posibilidad de que lo utilicen, no sé, 2 grupos, 80 alumnos o más. Las cualidades formales que tienen que ver con su presentación, las ilustraciones que tienen de apoyo, la capacidad que van a tener para motivar al alumno y para atraer su atención. Todo eso es importante. Y por supuesto, y no podemos dejar atrás, las cualidades de contenido, ¿no? Y las de contenido tienen que ver con la precisión, con la exactitud en los conceptos que se aborden, en las tareas que se expongan. Tiene que ver con la estructura lógica del mismo material, la secuencia del material. Entonces hay que considerar todo eso a la hora de seleccionar un material que ya está diseñado. Podría ser en la red, podría ser impreso. Bueno. Ahora bien, estos materiales ya elaborados que se seleccionen, y bueno, tienen que ser de gran utilidad, o sea, permitirnos usarlos para diferentes actividades, para diferentes ejercicios. Quizá aquí me estoy refiriendo en la primera parte al adquirir un material nuevo, ¿no? Cuando adquirimos un material nuevo, sí hay que revisar que nos posibilite el uso con diversos temas, con diversas actividades, porque pues a veces son costosos. Accesibles y eficaces al alcance de todos, adaptados a las necesidades individuales. A veces esto lo encontramos en materiales en la red, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, que hay muchos videos y demás, accesibles y eficaces, a los alumnos les gustan, ¿no? Al alcance de todos, porque pues ustedes tienen aquí donde ellos puedan venir a trabajar si es que no tienen en casa la posibilidad de acceso a internet. Y adaptados a las necesidades individuales, eso es importante porque se adaptan a lo que estamos viendo, a lo que requerimos en ese momento. Ahora, también tienen que ser bellos y motivadores, porque de repente les ponemos unos videos así como que viejitos y ya obsoletos y demás, y el alumno nada más está bostezando. Entonces, esa parte también es muy importante. La motivación, que les dé alegría, que les dé placer, motivación de utilizarlos. Ricos en contenidos, es otro de los aspectos que hay que considerar. Ricos en contenidos. ¿Cómo qué contenidos? Bueno, figurativos, que esto guíen a los alumnos al pensamiento intuitivo. Estructurales, que construyan la realidad, ¿no? No les vamos a poner algo. Fíjense que a veces en los libros de texto, pues hablan de otros países, cosa que está bien. Pero de repente ponen al alumno a hacer actividades como que, ¿y cuántos metros mide la Torre Eiffel? O sea, es cultura general, pero el alumno jamás ha visitado un país, ni los trenes de Europa, ni nada de eso. Entonces así como que sí está padre, sí está bien, es cultura, sí. Pero pues si queremos hacer una actividad así, pues pongámosles a lo mejor algún video, algún documental, alguna película, algo que los acerque a esa realidad, porque si no están descontextualizados, y definitivamente son cosas que ni han hecho y que a lo mejor nunca van a hacer, ¿no? Entonces no son motivadores. Bueno, por supuesto que tenga contenido semántico, que desarrolle lo que son los aspectos gramaticales, estructurales del idioma, y además que recoja la dimensión humana de la realidad, que es parte de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que a lo mejor ellos no han vivido eso. También hay criterios pedagógicos.
para lo que es la selección de materiales. Y en estos criterios pedagógicos, pues, se encuentran aquellos relacionados con lo que el alumno va a trabajar y que le produzca un aprendizaje significativo. Podemos guiarnos cuando elegimos un material de estas preguntas que están aquí, que dice, los objetivos que subyacen en el material se corresponden con los objetivos que perseguimos. Los contenidos que presentan el material se corresponden con los contenidos que pretendemos trabajar. O sea que realmente ese material que seleccionemos dé respuesta a inquietudes del alumno del tema que estamos viendo. Ahora, las actividades que se proponen en el material o se pueden realizar con él son adecuadas a los contenidos, cumplen las condiciones necesarias para que se produzcan aprendizajes significativos, están secuenciadas con una progresión y continuidad adecuada, es compatible con la metodología que queremos aplicar en el aula, es adecuado para el contexto concreto de nuestro centro, ¿no? Son algunas de las preguntas que debemos de hacernos cuando seleccionamos materiales y estos, ¿verdad? Estas preguntas van a dar respuesta a lo que son los criterios pedagógicos. Por eso decíamos al principio que lo que es el diseño, creación, elaboración y evaluación, pues no era una tarea fácil. Si es que queremos hacerlo, ¿verdad?, adecuadamente, pedagógicamente, didácticamente, pues no es una tarea fácil. Y les digo, normalmente, si no conocemos todos estos criterios, hacemos la selección de nuestro material, pero más bien intuitivamente, ¿no? Bueno, hay otros que son criterios psicológicos para la selección de materiales. Y estos criterios psicológicos son aquellos que nos dicen si el material realmente tiene que ver con lo que los alumnos esperan aprender. Porque a veces para nosotros, uy, qué padre, encontré un material buenísimo, pero a la hora que se los das a los alumnos resulta que no le entienden. A lo mejor el nivel de idioma es elevado, a lo mejor los descontextualizamos y resulta ser que lo que pensábamos que pues, iba a ser grandioso, pues no lo fue. O a lo mejor se aburren. Y para nosotros es padrísimo, ¿no? A nosotros que nos gusta Inglaterra, wow, les ponemos de Inglaterra, pero ¿qué creen que ellos pues ni en cuenta? Entonces puede ser eso. Eso tiene que ver con los criterios psicológicos. Y si se dan cuenta, se repite y se repite la motivación, ¿no? Porque pues si no están motivados, ahí van a estar con sus caras y durmiendo. Y acá nada les va a entrar. Entonces, pues la motivación principalmente, la capacidad motivadora del material. Esos materiales deben de dar la posibilidad de realizar aprendizaje funcional. O sea, que realmente el alumno sienta que sí está haciendo un esfuerzo, que sea un reto, que está aprendiendo con ese material. Además, que sea un medio para atraer la atención, ¿no? Que atraiga la atención y que no estén ahí con su cara de aburridos. Que el alumno pueda interactuar con el material. Todos esos son criterios que hacen que el alumno realmente pueda tener un aprendizaje significativo con el material. Bueno, estábamos hablando de materiales que ya están diseñados, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar un poquito. Criterios para el diseño de recursos educativos. O sea, cuando de verdad ya buscamos en todos los libros y en los videos y no encontramos, porque es algo muy específico. Y entonces decimos, ay, no, pues definitivamente tengo que hacer algo, porque no encontré, ¿no? Creo que ese es uno de los principales
pues objetivos de lo que es el diseño de recursos, cuando de verdad hay que dar respuesta a una necesidad de aprendizaje muy particular y que de plano no encontramos algo ya hecho, porque muchas veces, ¿verdad? Y los maestros somos bien empeñosos y nos gusta ser creativos, entonces decimos, vamos a hacer el material, vamos a hacerlo. Pero bueno, implica trabajo, implica tiempo y además, pues nosotros lo hacemos como mejor creamos que esté estructurado, elaborado y demás, pero no tenemos un equipo de profesores que esté ahí para revisarnos, para darnos ideas. Es un material que no se ha probado, que no se ha evaluado, entonces a lo mejor puede ser que no sea el mejor material para ese objetivo. Entonces diseñar no es la primera respuesta, sería mejor buscar qué tenemos y adaptar, eso sería lo mejor, ¿sí? Bueno, pero cuando de verdad tengamos que diseñar, entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar? Bueno, primero, interdisciplinariedad y diversificación, para que responda al principio de individualización. ¿Por qué? Porque los alumnos, incluso nosotros todos somos diferentes, nuestra estructura cognitiva es diferente, nuestras estrategias de aprendizaje son diferentes, las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje. Entonces, si nosotros, a veces dicen que nosotros elaboramos materiales que se llevan con nuestra propia manera de ser, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la manera en que nosotros hemos aprendido y pues es un poco lógico que nos inclinemos a esa forma de aprendizaje. Pero estamos dejando un panorama amplio de alumnos fuera de esa forma de aprender. Entonces, por eso es que se tiene que privilegiar la interdisciplinariedad, la diversificación, para que de esa manera, pues alumnos que no son compatibles con nuestras estructuras mentales, puedan también ellos poder sacar provecho de esos materiales que diseñemos. Bueno, y dentro de los criterios que se deben de considerar para ese diseño de materiales, uno de los más importantes es la coherencia. Bueno, la coherencia que tiene que ver con encuadrarse dentro de una visión global de la educación y en un marco concreto escolar. O sea, a ver, a nivel programa, ¿qué es lo que nos marca el programa? Y ahora, a nivel específico de Prepa 6, ¿cuáles son las necesidades de mi alumno? ¿No? Entonces, primero el marco general y después aterrizarlo a lo que es la escuela en concreto. O sea, aquí las necesidades de mis alumnos. Y por supuesto, esos materiales tienen que estar de acuerdo con lo que es el modelo educativo del centro, las etapas de cuándo se evaluará, cuándo empieza el curso, todo eso aterrizado al propio centro escolar. Bueno, la diversidad de materiales es otro aspecto a considerar cuando se tiene que diseñar materiales. Y en este caso, pues como ya habíamos hablado hace ratito, tenemos que fijarnos primero en las necesidades de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, el entorno. Los materiales que se diseñen van a ser lo más diverso posible para atender el mayor número de necesidades de aprendizaje, de motivaciones y de intereses. Entonces debe de haber una diversidad de materiales. Si decidimos diseñar, no vamos a diseñar un solo material, sino vamos a diseñar quizá varios que den respuesta a las necesidades de nuestros diferentes estudiantes. No, es que me quedé pensando, ahorita con lo que menciona. En el año pasado trabajé con un chico que era buenísimo en gramática, era excelente en gramática, pero no podía articular ni una sola palabra, o sea, producción oral. Pero sus exámenes así de la parte de gramática, excelente. Y al momento de producir, nada.
Sí, entonces así también quedé así como pensando en la diversidad, ¿no? O Sí. sea, Sí. Nosotros allá en Vamos a Xochimilco, por ejemplo, trabajamos con videos y películas, pero muchos maestros lo que hacían es llevarlos a la sala de películas, de video, y ahora de ver la película, ya, ¿no? Sus palomitas. Entonces, sí, las palomitas, ¿dónde quedan? Bueno, entonces dijimos, no, o sea, ¿qué es lo significativo de ir a ver una película? Bueno, a los alumnos les encantan las películas, a veces se la pasan re bien, ¿no? Y fíjense que es algo que también lo vi en otros centros de autoacceso. Hace rato que yo les preguntaba que cómo trabajaban aquí, si los maestros eran asesores, o si nada más había asesores y además maestros, o qué. Es porque hay diversidad en esto de las mediatecas y los centros de autoacceso. Me ha tocado visitar centros donde ciertamente hay únicamente asesores y además hay maestros. Y algunos de esos centros yo diría que hay como que un divorcio, ¿no? Porque el maestro por acá con su clase, enseñándoles y demás, y los asesores por acá tratando de buscar cómo ayudar al alumno, porque el alumno llega porque allá está reprobando. O el alumno llega porque le van a dar unos puntitos, ¿no? Entonces, cuando llega porque le van a dar unos puntitos, pues, ¿qué creen? Las películas, son las más demandadas, ¿no? Ya pasamos esa etapa. Ya. Sí, también al principio teníamos videocentro. Ya, Sí, ajá. pero sí. Sí, Y se pasan por todas esas etapas. exacto. Entonces allá en la UAM dijimos, no, vamos a trabajar toda una estructura metodológica para trabajar las películas, ¿no? Y que se empiece desde el aula viendo temáticas. Yo me acuerdo de algo que veíamos que, bueno, esto que les voy a comentar era en las clases de comprensión de lectura, justo. Y había un tema sobre la vida de los pingüinos. Entonces se veía en clase, se veía vocabulario, se veían, por supuesto, con las lecturas, todos los aspectos gramaticales y demás, ¿no? Y al final sí se llevaba al alumno a ver el documental de los pingüinos, donde ya lo tenían que escuchar en inglés con subtítulos en inglés para que aplicaran sus estrategias de lectura, ¿no? Entonces los alumnos eso les facilitaba. Y ya no era nada más el divertirse, porque además tenían que estar poniendo atención a leer los subtítulos y a ver el documental, porque después se recogía con un cuestionario, una discusión en grupo y etc. Entonces, bueno, ya por ahí, ya no nada más era siéntate y ve una película. También empezamos a trabajar para los alumnos que iban al centro de proceso buscando algo más. Empezamos a trabajar con diferentes películas, actividades para ellos, ¿no? Pero créanme que sí es complicado, o sea, no era nada fácil. Llegamos a hacer, pues, alrededor de trabajar como de unas 25 películas. Pero es otra cosa que hay en los centros de autoacceso. El alumno llega y busca y ve qué hay, ¿no? Pero cuando ya acaba de ver lo que hay, luego ya no le dan ganas de regresar. Porque dice, ya no hay nada loco. Entonces, créanme, es tremendo porque es un trabajo titánico esto de estar adaptando, creando, diseñando materiales, ¿no? Porque más que nada, y sobre todo en el centro de autoacceso, cuando el alumno demanda de más cosas, y si no encuentra, pues ya quiere regresar. Entonces es complicado. Sí, por ejemplo, yo estuve en Prepa 2, bueno, o sea, la diferencia de las mediatecas era muy fuerte, o sea, por ejemplo, creo que ahí el sistema de películas todavía estaba muy antiguo, ajá, porque todavía dejaban que los alumnos, no sé ahora, pero todavía dejaban que llegaran y tomaran cualquier película y se estaban ahí 2 horas. Ajá, Entonces, sí pasa. pero no había ninguna dirección que dijera esto se debería de modular por este lado. Y yo cuando llegué aquí ya no había eso, o sea, definitivamente ya no.
Entonces el trabajo sí se tiene que ir guiando, sí se tiene que ir buscando las soluciones para eso, porque si no... Sí. Y ahí había muchísimos menos alumnos también. Aquí Sí, hay sí. muchísimos. Muchísimos, qué bueno. Bueno, eso, bueno, porque puse el ejemplo de las películas, pero lo mismo pasa con otros materiales. Sí, Sí. very extreme. Ajá. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa Hasta con las mismas lecturas, porque hay profesores que dicen, ve a leer. Ajá. Entonces los chicos pues vienen a leer, pero Sí. no definen cuál es el propósito de la lectura. Y no hay, como comentaba maestra, un aprendizaje significativo porque no hay un cuestionamiento al texto, no hay un razonamiento y no hay una conclusión. Y ellos dicen, es que yo vengo a leer. Ajá. Sí, perfecto, vienes a leer, pero toda lectura tiene un propósito de... Exacto. Pero ahí, como comentaban, es cuestión del profesor en salón de clase que dirija correctamente cuál es la actividad que tienes que realizar al momento de la lectura, qué estrategias tienes que desarrollar, porque ya las tienen, para poder sacar lo mejor de la lectura. Pero en ocasiones también eso cuesta trabajo hacer que participe a los profesores. Sí, sí, es toda la razón, toda la razón. Y esto que ustedes ven aquí se ve también a nivel universitario, ¿no? Sí, prácticamente es lo mismo. Es que son hábitos y Sí, hay profesores muy estructurados que dan un objetivo, unas actividades, qué hacer, ¿no? Pero pues sí, habemos diferentes personalidades y hay alumnos que siguen llegando a leer y agarran un audiolibro, también por eso los audiolibros tienen mucho éxito, ¿no? Porque por lo menos no se duermen con el audiolibro. Bueno, sí, eso pasa. Entonces, la cuestión es encaminar esto hacia lo que nosotros queremos lograr, que sería el aprendizaje del alumno, ¿no? Eso sería lo mejor. Y bueno, otro de los criterios es la adecuación al contexto. En este sentido, pues adecuarlo al contexto, como hace rato me comentaba, ¿no? Que el último año, donde ya se dividen por áreas, entonces a lo mejor si los mandamos a leer algo que tenga que ver con lo que están estudiando, con las materias que están llevando y algo que les dé más sentido a lo que van a trabajar. Que sirva de dos cosas: una, practicar el idioma, y dos, pues hacerse de conocimientos relacionados con su área de estudio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con adecuar al contexto. La coherencia, bueno, tiene que ver con lo que son las bases pedagógicas de la institución. También debe de inspirar a que se cumplan con los objetivos del programa y además, pues también hay que respetar las decisiones de la comunidad educativa, de los mismos maestros. Si a lo mejor deciden de repente trabajar todos algún tema, todos alguna actividad, bueno, pues que haya coherencia con eso que se establece. El rigor científico, ¿qué quiere decir esto? Pues que el material debe ser claro con respecto al tema que se está abordando, que no conduzca a errores conceptuales. Esto, fíjense que aunque suena fácil, no es tan fácil, porque nosotros, como les decía, a la hora de diseñar materiales, sí deberíamos de diseñarlos de manera colegiada para evitar esto de los errores conceptuales, porque a lo mejor, pues yo pienso que la explicación que yo puse en mi material es la mejor, pero al hacer revisión entre pares podemos retroalimentarnos y ese material puede quedar mejor elaborado o adaptado, ¿sí? Entonces a eso se refiere el rigor científico. La visión global de los materiales. Bueno, en este sentido, los materiales que elaboremos o adaptemos, como ya lo dijimos hace rato, tienen que incluir lo que es la interdisciplinariedad, las conexiones entre un área y otra,
la necesidad de vincularlo con lo que se quiere expresar en ese momento. Todo material además debe de estar elaborado con una visión global, general. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto pensemos en los alumnos que van más aventajados como los alumnos que tienen más deficiencias. Una visión global. A lo mejor en los mismos materiales que elaboremos podríamos poner una sección de refuerzo para aquellos alumnos que van menos aventajados. Pero ¿qué creen? También tenemos alumnos, pues a lo mejor no son superdotados, pero que sí son los mejores alumnos, entonces puede aburrirles ese material. Pues a lo mejor poner ejercicios que impliquen un reto más, que son, esa parte podría ser para los alumnos más aventajados, porque muchas veces no pensamos en eso. Entonces, pues nada más elaboramos el material y ya, pero unos lo terminan en 2 minutos y otros se tardan toda la hora, ¿no? Entonces, si ponemos esos dos diferentes partes, ¿no? Como para los alumnos más avanzados, ¿qué más que les implique un reto? Y para los menos, ¿qué más que les pueda ayudar a entender ese tema? Eso sería mejor. Bueno, y los valores. En este caso de los valores, bueno, tienen que ver con la pertinencia de ese material, de tener conciencia de lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, cuál es el momento idóneo de hacerlo. O sea, hay que reflexionar realmente si debemos de diseñar material y cuándo hacerlo. No nada más decir, ay, sí, ahorita voy a hacer esto, porque a lo mejor, como ya les he repetido, no es el mejor material que podamos hacer. Bueno, dentro de los aspectos formales, cuando estamos diseñando un material, están, uno, las posibilidades con las que contemos, porque a veces queremos hacer un material a lo mejor en internet, pero no tenemos el programa de computadora para hacerlo, o no te contamos con los técnicos que nos ayuden a elaborarlo, ¿no? Entonces hay que ver, uno, las posibilidades con las que se cuenta. Bueno, si ahora sí contamos con esas posibilidades, bueno, hay que cuidar la calidad, la distribución del texto, las ilustraciones, los espacios en blanco dentro de la página o dentro del material digital. Todo eso entra dentro de las posibilidades que realmente tenemos para diseñar un material. Ahora, y lo que yo les había dicho que era muy importante, se debe de diseñar un material cuando realmente se justifique, o se debe de adecuar un material cuando realmente se justifique, debido a que los aspectos que se van a abordar en él pues no los hemos encontrado en otras alternativas. Entonces es cuando se debería de diseñar, precisamente por todo lo que hay que tener en cuenta y por el esfuerzo que implica. Ahora quiero que platiquemos un poquito de los materiales para el autoaprendizaje o para el aprendizaje autónomo, que yo creo que ustedes tienen más conocimiento sobre esto. ¿Ustedes diseñan materiales para aprendizaje autónomo? ¿O han diseñado? ¿O tienen una idea? ¿No? Pues cuando estuve tomando el curso, el diplomado del CEDE, hice algunos por ahí, pero hasta ahí nada más. Ah, bueno, pero tienen más o menos la idea. ¿Por qué no es lo mismo el material que los maestros guiamos a los alumnos y que vengan a trabajar a los materiales específicos para el autoaprendizaje? ¿Qué diferencia tendrán? Pues en primera instancia deben de ser muy claros en sus instrucciones, deben de contar con una variedad de tipo de reactivos, como entre opción múltiple, llenado de espacios, lectura, o sea, tienen que tener una variedad y también no deben de estar todos, ¿cómo se dice?
demasiado en una sola, Concentrado. En una sola actividad, en una sola, o un ajá, solo tema. como que tenerlos por separado, que no sean en uno solo, que no se metan varios tipos de habilidades de la lengua. La otra, que debe de contar siempre con su respuesta, para que el alumno pueda autoevaluarse y con un espacio de reflexión para ver en qué momento, si le funcionó o no le funcionó, o puede cambiar de actividad, o puede tener otro material que le pueda hacer de apoyo, y debe de tener links o materiales de apoyo. Y debe de estar completo, desde la guía, la hoja de respuesta, en cuanto a la estructura. Muy bien, nos dio un panorama muy bastante adecuado de lo que son los materiales para el autoaprendizaje, ¿no? Bueno, los materiales para el autoaprendizaje, ciertamente, ¿verdad?, deben de contar con ciertas características, de forma tal que le permitan a pues sería estudiante o aprendiente, llevar desde el inicio de lo que es su propio aprendizaje hasta conseguir la meta. Por lo tanto, hay diferentes tipos de materiales. Hay materiales que se utilizan con el apoyo de un asesor y hay materiales que realmente son de total autonomía, ¿no? En el caso de los materiales que nosotros trabajamos con los asesores, ¿verdad?, pues sería un poquito más de apoyo para el alumno, el asesor, en el sentido de que si se atora con algo, ahí está el asesor quien no le va a dar la respuesta, pero lo va a guiar hacia dónde puede encontrar esa respuesta. Pero en el caso de algún aprendiente autónomo, sí requiere que el material tenga una especificidad tal que le permita entender desde el inicio lo que tiene que hacer hasta el final, que sería evaluar su aprendizaje. Y hagan de cuenta que estos materiales, vamos a decir que necesitan tener a un maestro integrado, ¿no? Un maestro integrado, ¿por qué? Porque el maestro, ¿qué es lo que hace? Presenta el tema, ¿no? ¿Qué más? Da ejemplos. Explicaciones. Evalúa. Resuelve dudas. Motiva incluso, ¿no? Claro, sí. Todo eso lo tiene que tener un material en el caso de un aprendiente autónomo, ¿no? O sea, híjole, pues de nuevo, nada fácil, nada fácil. Y bueno, dentro de los principales criterios que debemos de tener en cuenta para la elaboración de este tipo de materiales es su claridad, como decía aquí la maestra, la claridad, sí, ciertamente, en las instrucciones, en la presentación del tema, en los ejemplos que se dan, en todo. ¿Por qué? Porque el estudiante, pues eso es lo que tiene, es el recurso que tiene para trabajar. Si no tiene un apoyo al lado, entonces el material, ese es su recurso. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos de indicaciones, explicaciones, ejemplificaciones, actividades, incluso las guías de respuestas, ¿no? Porque bueno, hay de guías de respuestas a guías de respuestas. Y si la guía de respuesta te dice bien, mal, bien, ¿qué aprendes? Sí, es justo lo que a veces me pasa con los materiales de trabajo para EFSI CAE, porque están bien, o sea, solamente que solo dan la respuesta. Y a veces he tratado de buscar otros materiales, todavía no encuentro, pero creo que ya estoy a punto de que digan la respuesta, pero también expliquen por qué está bien o mal. Sí los hay, pero estos, pues porque sí los trajeron del programa de PISA y están bien, pero
un poquito más allá podría ser, ¿no? Sí, Justo. exacto, bien. Porque esos materiales que te dicen bien mal, pues tienen una corriente de pensamiento conductista, ¿no? Que al alumno nada más le dicen, ah, estás bien bravo, hasta le aplauden. Pero, ¿verdad? No propician lo que es el aprendizaje significativo. En el caso de los materiales que, como dice el profesor aquí, el maestro, te dicen por qué estás bien o por qué estás mal, esos dan un enriquecimiento más al alumno. Entonces le ayudan a entender, a llevar sus procesos mentales necesarios para que pueda tanto corregir si estuvo mal, ¿no? O para reafirmar lo que hizo bien, y que además son motivacionales, porque si estoy bien y sé que estoy, ay, mira, sí, la tiene por qué, ah, no, está bien. Eso ayuda también a la motivación. Bueno, ahora, el propósito e importancia de la tarea. O sea, ¿qué es lo que realmente queremos que los alumnos hagan con esa actividad? ¿Qué deben hacer? ¿Qué habilidad se va a desarrollar? Se le tiene que decir al alumno, como decía hace rato la maestra, los materiales se deben de diseñar para las diferentes habilidades, y se le debe decir al alumno, este material servirá para desarrollar la habilidad, no sé, auditiva o lectora o lo que se vaya a desarrollar. Y el alumno lo debe de saber. No es que lo tenga que averiguar, lo tiene que saber y explícitamente se tiene que decir. Ahora, también debemos de explicarle qué estrategia va a emplear, ¿sí? O sea, tienen que ser tan claros que todo eso lo deben de decir, porque en una clase el maestro les dice, ¿sí? Ahora vamos a practicar escuchando este audio y bueno, la estrategia va a ser que ustedes escuchan la primera vez, la segunda vez vuelven a escuchar, pero ya van a ir contestando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las estrategias a emplear también deben de venir especificadas dentro de un material para el autoaprendizaje. Ahora, es importante también considerar el formato y el contenido del material, lo que hace rato también nos decía la maestra, ¿no? Hay que tomar en cuenta la extensión de esa actividad. A lo mejor si le damos un trabajo, una actividad de 10 hojas y la ve nada más con verla, dice, ay, no, ya me cansé, ¿no? Ya no la hace. Entonces sí hay que considerarlo, tanto para materiales que se diseñan impresos como para materiales en la computadora. Ahí es más todavía, fíjense, porque ahí hay que considerar el número de pantallas que se usan para cuando están trabajando. Porque también muchas pantallas les cansa y además se pierden. Entonces los materiales deben de considerar una extensión no tan amplia, ¿sí? Más sin embargo, que se incluya las instrucciones de retroalimentación y refuerce la temática que se va a trabajar. Bueno, otras de lo que debemos de considerar en el caso de los materiales de autoaprendizaje es su presentación. Bueno, en algunos lugares los materiales ya dentro de un centro de proceso o una mediateca han diseñado incluso logos, han diseñado encabezados donde se dice guía de aprendizaje para tal tema, para tal nivel, de tal idioma, y el objetivo de aprendizaje es este. O sea, en algunos lugares ya tienen unos formatos hechos. Si se quiere elaborar materiales para el autoaprendizaje, sería bueno diseñar algún formato, porque en esos formatos el alumno se va adaptando a esos formatos, entonces ya sabe, ah, bueno, este es de habilidad lectora, ah, aquí están, estos aquí dicen, o estos otros son de comprensión auditiva, aquí lo dice, ah, bueno, o sea, va reconociendo. Tenemos que ayudarle al alumno dándole una estructura que reconozca para que sepa qué tipo de material es para cada habilidad. Si nosotros le damos una estructura al alumno, él va a poder identificar más fácilmente
y trabajar más fácilmente con los diferentes materiales. Al igual que las instrucciones, a lo mejor las instrucciones las encerramos en un cuadrito o les ponemos un color, ¿no? Entonces ya se va a dar cuenta cuándo son instrucciones, todos los materiales tienen instrucciones, ¿no? La guía de respuestas está al final, pues la va a buscar al final y va a tener un encabezado, guía de respuestas, o sea, eso es importante, como que establecer una cierta uniformidad dentro de los materiales que se estén diseñando, ¿sí? Todos los materiales deben de tener su objetivo de aprendizaje. O sea, no nada más lee tal texto, pero bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? A lo mejor búsqueda de cognados, ¿no? Explicarles qué es un cognado o explicar el objetivo, que es reconocer los cognados y los falsos cognados. Pero a lo mejor el alumno no sabe qué es un cognado. Bueno, explicárselo. Existen cognados y se refieren a las palabras que se parecen, etcétera, o existen falsos cognados que serían palabras que sí se parecen en su pronunciación y escritura, con su significado diferente, etcétera. Entonces, el objetivo, que lo tenga bien clarito, porque no es nada más vas a llegar a leer por leer, sino hay un objetivo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la rúbrica, ¿ustedes han trabajado con rúbricas? ¿Sí? Sí. Son importantes porque pues le dan también más estructura al alumno. Fíjense que cuando a un alumno se le deja en total libertad se pierde. Es difícil que pueda él estructurarse solo. Si lo tratamos de estructurar, aunque esté en aprendizaje autónomo, eso le va a ayudar para poder tener una mejor estructura cognitiva. Entonces, las rúbricas sirven para el propio alumno, donde nosotros plasmemos ahí qué se espera del trabajo que haga, qué se le va a evaluar. Ahora, si él únicamente realiza hasta cierta etapa de la actividad, bueno, se le valorará de esta manera. Si realiza la actividad con determinadas características, que todo esté bien escrito, cuidando la ortografía, cuidando los signos de puntuación, etcétera, se le calificará a lo mejor de otra manera, no lo sé. Las rúbricas dan estructura, entonces por eso son importantes. Ahora, nuevamente, dentro de todos los materiales de lo que es un centro de proceso, una mediateca, deben de tener vamos a decir, ciertas características que ellos reconozcan. O sea, las rúbricas deben de tener, a lo mejor si están divididas por el nivel más bajo de desempeño o el nivel más alto de desempeño, deben de los alumnos reconocer cómo se les va a calificar, si hacen el menor esfuerzo posible o cómo el mayor esfuerzo posible, tanto en la redacción de las evaluaciones como en la estructura o formato que le demos a las rúbricas. Todo eso les va a ayudar. Dentro de los materiales para el autoaprendizaje, pues una cuestión esencial es el contenido. Y dentro del contenido, pues vamos a plasmar ahí la cantidad de actividades, de ejercicios, del tema que se vaya a presentar, etc. Yo creo que eso ya no hay más duda, ¿verdad? El contenido, ¿o sí? Ahora debemos de llevar un registro. Si se trabaja en un centro de autoacceso o en una mediateca, se debe de llevar un registro. ¿Quiénes deben de llevar el registro? Pues tanto los alumnos como los asesores, como el mismo centro, ¿no? Los estudiantes. ¿Por qué el registro? Y que lo pueden llevar incluso en un portafolio de aprendizaje para ir guardando sus actividades que han hecho. Eso les va a dar a lo largo una evidencia de lo que ellos ya han desarrollado y del aprendizaje que ya han tenido. Para los profesores, ¿por qué registro? O los asesores,
Porque si, por ejemplo, yo soy asesor y me asignaron ciertos alumnos, o hay alumnos que están viniendo conmigo porque tienen un propósito determinado, pues ir llevando yo el récord de sus actividades para ver si van a lograr ese propósito. ¿Por qué el centro? Porque el centro tiene que ir evaluando qué materiales son los que se usan, cuáles son los que no se usan, los registros de acceso, qué alumnos son los que sí están viniendo constantemente, qué alumnos son los esporádicos. Entonces los registros son importantes. Y dentro de los materiales de autoaprendizaje, la retroalimentación es básica, como hace rato ya lo habíamos dicho, ¿no? Es importantísimo. Bueno, yo creo que ya hace rato hablamos de eso. Ahora los tipos de materiales. Bueno, miren, ya les dije, ustedes me pueden decir de muchos materiales, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué podemos encontrar? Bueno, dentro del centro de autoacceso es importante las guías. ¿Por qué? Porque el alumno viene y tiene que ubicar dónde está tal o cual material. Entonces, pueden hacerse guías, desde guías de materiales, o sea, un catálogo, vamos a decir así, y dónde se ubica, ¿no? Para que el alumno venga y diga, es que el maestro me mandó a hacer una actividad con este libro, bueno, mira, revisa el catálogo. Ah, ya vi, está en tal anaquel, que dice inglés y tal nivel, ya, lo encuentro rápido, ¿no? O también las guías pueden decirle cómo está estructurado el centro, cómo está dividido, para que pues no necesitemos no necesitemos de alguien que cuando llegue el alumno le esté dando su visita y le diga que hay esto, que hay lo otro y así. O puede a lo mejor ser incluso un video, a lo mejor no algo escrito, algo más motivante como un video, que se siente, ve un video, le diga qué hay, dónde está, etcétera, y cómo encontrarlo. Ok. Ahora, los pathways se elaboran. Estos generalmente sirven más que nada para actividades específicas. Un alumno, por ejemplo, que quiere acreditar el TOEFL, no, bueno, no acreditarlo, pero sacar, no sé, 400 puntos, 500, no sé. Entonces, ese pathway le puede sugerir, a ver qué libros hay. Este es para donde tú vas a trabajar, te vas a relacionar con los reactivos del examen, cómo son, para qué funcionan. Este otro te va a evaluar tu nivel de idioma, y este otro es un examen de práctica, ¿no? Pero lo guió por todos los materiales que hay y le dio alternativas para lograr su objetivo. Uno, el libro con actividades donde hay reactivos que te vas a familiarizar con el examen. Otro, tu nivel de idioma. Y otro, ya cuando hayas terminado de trabajar el libro de los ejercicios, entonces haz tu examen de práctica, ¿no? Bueno, las pruebas más bien tienen que ver con algunos cuestionarios que se les pueden dar a los alumnos para que ellos den su opinión sobre materiales, estructura del centro, etcétera, ¿no? Esas son las pruebas. Para el material adaptado, es muy similar a la creación de materiales, solo que a veces no tenemos que diseñar todo, sino que únicamente ya encontramos un material diseñado, pero tenemos que complementarlo. Porque a veces la compra de materiales pues es cara, o hay muchos materiales, pero podemos sacarle provecho. Entonces tenemos que adaptar materiales. Y en el caso de adaptar materiales para el autoaprendizaje, como hace rato les platicaba, ¿verdad? Si solamente hay un libro, pues a lo mejor se pueden hacer fotocopias. En el caso de los materiales adaptados,
no solamente hablamos de libros, también hablamos de los CDs, de los multimedia que vienen con los métodos, con los libros, los comerciales, que se pueden utilizar en diferentes contextos de aprendizaje. Porque sí es un recurso bastante útil, ¿no? Las multimedias y demás, además son llamativos para los estudiantes. Lo que sí hay que hacer es un trabajo de tanto selección como de identificación de los diferentes temas. O sea, si quieres practicar con ellos, es nivel básico, quieres practicar con ellos las nacionalidades y no sé qué, bueno, pues mira, tienes para consultar esta multimedia en tal unidad y puedes escuchar este audio y esta es tu actividad, ¿no? Pero implica mucho trabajo, sí implica trabajo, porque hay que estar seleccionando, hay que estar seccionando esos audios, videos y demás que ya están elaborados. Ajá. Entonces, sí se puede, pero el problema va a ser que es trabajo para los maestros. A lo mejor no es problema, pero sí implica mucho trabajo para los maestros. Y si estamos al final de clase y tenemos muchas reuniones y luego el seminario, ¿no? Menos, ¿verdad? En el caso de las gramáticas, pues según Carvalho, fíjense que dicen que él recomendaría mejor no diseñar, ¿sí? Porque pues son cuestiones estructurales del idioma que, pues qué mejor un trabajo ya realizado, evaluado, probado, que hay en los libros con los que contamos, ¿no? Entonces, ahí sería el mejor consejo sería no diseñar o no adaptar, ya hay. A lo mejor sí, a lo mejor un poquito de diseño en cuanto a guiar la actividad que van a hacer los alumnos, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Ahí sería un poco precisamente el PowerPoint, ¿no? Ajá. El PowerPoint podría ayudar en ese sentido, para que le expliquemos al alumno desde dónde va a empezar a trabajar, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a terminar, como una guía de qué va a hacer. Pero bueno, como base, ya las gramáticas que están elaboradas, ¿sí? Y bueno, el vocabulario nombre, ahí sí que nos damos gusto, porque para eso, sí, mucho material que podemos utilizar, que podemos adaptar, ahí es diferente, ¿no? Además que anima a los estudiantes a seguir aprendiendo. Bueno, además de esto, hay cantidad de materiales que nos ayudan a desarrollar habilidades en diversos formatos. Lo único que hay que hacer es buscarlos, adecuarlos y bueno. Bueno, aquí ya hablamos hace ratito de los exámenes para preparación, perdón, de los materiales para preparar exámenes de certificación, entonces eso ya no lo voy a tocar. Les hablé también de los multimedia que se pueden utilizar, seccionar y demás. Y también podemos utilizar materiales auténticos, como por ejemplo periódicos, que ahora ya no más hay en papel, sino que pueden usarlos desde la red, ¿no? Trabajar con ellos, pero claro, el diseño de la actividad va a corresponder al maestro. Las revistas antes decían, no, pues hay que pedirle a la coordinación del centro que se suscriba a una revista. Ahora también ya hay revistas de acceso libre. Entonces, bueno, ya infinidad de cosas. Manuales de usuarios, ¿a qué se refiere eso? Pues no sé, los chicos que a lo mejor van para ingeniería, un manual de computadora, ¿cómo se lee? ¿No? Puede ser. Como el manual de reproductor de video de X equipo, se puede trabajar con él. Los folletos, ¿por qué los folletos? Porque, por ejemplo, los alumnos que más adelante, por ejemplo, en la universidad se tienen que ir de movilidad, tienen que llenar muchos sus formatos. A lo mejor no nada más son folletos, pero son formatos que tienen que llenar cuando se quieren ir de movilidad, y si no los conocen, pues de plano ahí andan tras del maestro, ayúdenme. Entonces, se pueden conseguir en internet
folletos, formatos y demás con los que también podemos trabajar con los alumnos. Y así los acercamos a lo que es el mundo real y que a lo mejor si se tengan que enfrentar a esto más adelante en su formación universitaria, en su formación profesional o en el empleo, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Muchas compañías a nivel global, ¿verdad? También tienen materiales relacionados con sus políticas de derechos, los derechos de autor, de protección de datos personales, etcétera, que también podemos utilizarlos en otros idiomas. La cosa es buscarlos, pero hay, ¿no? Y que también los estudiantes pues pueden trabajar con eso. Bueno, ya que decimos de programas de televisión y radio, ahora por internet te subes al canal de a tal canal o a X y puedes ver programas ahí en vivo y demás. Con subtítulos es más, entonces gran cantidad de recursos. Bueno, videos, hace rato hablamos de los videos, de las películas, etcétera. Las canciones son otras cosas que a los alumnos les gusta, ¿no? Pero bueno, hay algunos que les gusta y otros que no les gusta tanto. ¿No les ha pasado? Cuando trabajas con una canción, algunos quieren cantar y otros dicen lo mismo. Entonces ahora lo recomendable es mejor mandarlos acá con los audífonos y ellos solitos se escuchan, ¿no? Para esas cuestiones de que a veces no les gusta que los oigan cantar, o quizá no cantan muy bien, ¿verdad? Entonces, las canciones con las cuales podemos trabajar muchos temas, no nada más la canción con los blanks, ¿no? Con las rayitas para rellenar, sino que a lo mejor un trabajo previo, trabajar cultura desde las canciones, aspectos culturales, ¿no? Frases del idioma, propias del idioma, cuestiones así, un poquito más de reto, no nada más las blanquitas ahí para que llenen, buscarle. ¿Mande? Sí, porque justo como lyrics training que Un fenómeno. se prohibió también. ¿Se prohibió? Sí. Se quitó más bien. Sí, bueno, sí. ¿Por qué? Porque era casi por Vicio. error. ¿Cómo se llama? Ensayo-error. Ensayo y error. No les preguntabas y no sabían ni qué estaban escribiendo. Y a veces hasta tenían una técnica que yo les pasaba en el teclado, o sea, barrían, pero de cierta manera, y en automático se subía el llenado. Sí, ellos ya tenían muchas mañas. Así se volvió un... Estrategias de aprendizaje. Pero no aprendían nada. Sí, no. Pero ¿cómo? ¿Pero por qué le hacen? Y de repente, pero no era así nada más como yo le estoy haciendo, pero en un Ellos ya partido sabían cómo hacer. que yo ya sabía, y era precisamente por ensayo y error que se llenaban algunos y nada más les faltaba. Y como marcaba, entonces ya no le ponían la A, la R, lo que faltaba. O sea, al pasar el teclado, el sistema captaba las y se llenaba como en ahorcado. Y después ellos ya más o menos y ellos ponían lo que sigue. Pero en el laboratorio sí está libre, maestra. Sí, no, solamente en el se bloquea laboratorio. aquí. El trabajo guiado en el laboratorio es Sí, diferente. Sí, porque estás tú ahí Sí. asesorando, sí, Nada más es controlando. como que se controla de repente aquí adentro. Ah, mira, yo no sabía. Sí, los alumnos son muy listos, Pero es que muy listos. cuando no son las películas es lyrics training, cuando no es lyrics training es domingo. Siempre van encontrando algo como de repente para perder el tiempo. Como para matar el tiempo. Ujú. Pero bueno, ya han ido con el paso del tiempo con un propósito. ingresando a talleres Sí, y otras sí, cosas y ya. Creo que ya no vamos a, si lo liberáramos ya no tendríamos ese problema, creo, pero no lo Eso sé. porque llegarían nuevos. Hasta donde Sí, estemos es que llegan preparados. nuevos, sí. ¿Qué vas a vender? Ya lo sabemos. Pues sí, Bueno, entonces pero algo ya que les... Pero tal vez justo la creación de un material para trabajar con lyrics. Ajá. O con lyrics. Sí, de hecho la cuestión no es el material en sí que diga, Que es está malo. reprobado, No es exacto, malo. es el uso que Todos le dan. los materiales tienen
una función. Algunos son lúdicos y otros son de aprendizaje, pero incluso los lúdicos se pueden adaptar a que sean de aprendizaje significativo, que es precisamente la variedad y la guía de como dice el profesor, adaptarlo con una guía o con una hoja de respuesta o con un organizador gráfico. Exacto, bien, así, para que se pueda dar realmente el objetivo del aprendizaje, ¿no? Excelente. Bueno, ya no les voy a cansar mucho, ya falta poquito. Está bien, maestra, gracias. Recursos educativos abiertos que ya hemos estado platicando aquí de ellos, ¿no? Bueno, como ya hablamos de los multimedia, hablamos de los programas que se pueden acceder desde diferentes plataformas, hablamos también de los CDs incluso, que no necesariamente es internet y que también pueden los alumnos trabajar con ellos, diarios, revistas, etcétera. Otras herramientas para lo que es el uso de recursos educativos abiertos serían el software para la creación de materiales y los administradores de contenidos. Bueno, no sé si ustedes tengan la oportunidad de trabajar con alguna plataforma o tengan instalada aquí alguna plataforma o entorno virtual de aprendizaje. Se tuvieron dos, uno que se llamaba Tell Me More El Tell Me More. y otro que se llamaba Spix. Pero Tell Me More dejó de funcionar con los nuevos sistemas operativos y Spix era por licencias. Sin embargo, Caros, ¿no? Sin embargo, se han ido adoptando pues los materiales de los libros que se traen y se van instalando. Pero más que nada creo que los alumnos vienen ya con otro tipo de materiales más esos que incluso ellos pueden llegar a tener por el material que ellos adquieren. Sí, ciertamente. Nosotros también teníamos Tell Me More y Rosetta Stone y la verdad fue mucha inversión y sí, muchísimo. Antes de que yo llegara a la coordinación habían comprado otro, ¿cómo se llama? Porque resulta que cuando llegaron a mostrárselo se veía maravilloso, ¿no? Muchas actividades, ejercicios, temas, pero resulta que era una plataforma para desarrollo de materiales. Entonces a la hora que lo instalaron no tenían nada. No, pues se tenía que hacer. Todo se tenía que hacer, pero bueno, eso ya les estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Pero sí, las personas que lo vieron dijeron, ¡ay, maravilloso, maravilloso!, ¿no? Y es que lo utilizaban en una universidad en Canadá y pues habían hecho infinidad de cosas. Pero a la hora que lo instalaron, pues nada más les vamos a regalar un paquetito así chiquito con verbos. Canate. No sé si escucharon del Canate. Y no, bueno, empezaban los administradores de contenidos en aquel entonces, pero la verdad fue un dineral y no sirvió de nada. Terrible, terrible. Ay, bueno, pero bueno, hay dentro de estos recursos educativos abiertos y que a lo mejor podrían buscar en la red, pues lo que son recursos, diversos recursos, como simuladores, por ejemplo. Hay simuladores, hay material lúdico en la red, abierto, que podemos utilizar con los alumnos, traerlos a lo mejor o dejarlos de tarea, pero sí con algo que nos diga que realmente trabajaron, ¿no? Bueno, videos temáticos, educativos, películas, multimedia, páginas web. Lo que pasa es que sí hay que buscarlo un poquito, pero hay en la red todos este tipo de recursos. A lo mejor no sé si aquí tenga la posibilidad, pero se podría dar el caso de alguna videoconferencia. En la UNAM tengo claridad de que sí lo hacen, videoconferencias a distancia, a lo mejor con otra universidad, a lo mejor por el mismo Skype, con alumnos de otra universidad.
donde ellos puedan practicar, donde ellos puedan platicar. En la UNAM tienen un programa así, donde ajá, exacto, donde pueden platicar con alumnos de otras universidades, si pudieran lograr que pues tener algo, ¿verdad? Para los alumnos a lo mejor más aventajados y que les implique un reto, eso podría ser una buena alternativa. El correo electrónico, ¿ustedes manejan el correo electrónico con sus alumnos? Sí. Sí, ¿no? Bueno, la verdad es que así a veces nos acorta distancias, tiempos y demás, pero también se nos satura el correo. A veces. Entonces, bueno, tengo un compañero que les dice, solo leo correos de tal hora a tal hora. Porque a veces los alumnos creen que tú vas a estar todo el día ahí. ¿Quién no vio mi correo? Se lo mandé en la mañana, ¿no? Y en la mañana ya veníamos aquí a la escuela, entonces no. Te lo acabo de mandar. Sí. Entonces dice, solo recibo de tal hora a tal hora. Y creo que es una buena técnica para el maestro, para que, oye, ¿sabes qué? Establecimos reglas y lo mandaste después, pues lo siento, ¿no? Claro. Los chats, que también, ¿verdad? Es a lo mejor poner un horario también para chat. Voy a estar ahí, si tienen alguna duda, contesto. Media hora, 20 minutos, 15 minutos, no sé, pero solo en ese momento, ¿no? Eso también ayuda. Bueno, en la UNAM también trabajan con plataformas y sé que trabajan con la Moodle, por ejemplo, para administradores de contenidos. Realmente, pues no sé, ¿verdad?, qué tanto apoyo tengan ustedes de parte de lo que es esa instancia de la UNAM que crea todo lo que son materiales a distancia. No lo sé si tengan apoyo o no, pero ahí manejan plataformas en donde se podrían poner materiales que, como hace rato les dije, por ejemplo, pues solo tengo un libro, entonces podríamos estructurarlos en alguno de estos entornos de aprendizaje para que el alumno con alguna clave pueda acceder y pueda encontrarlos, y a lo mejor no necesariamente tengan que venir aquí, sino que podemos dejarle una tarea que pueda hacer desde casa, etcétera. Pero claro, esto ya requiere de un mayor apoyo tecnológico, de un mayor conocimiento de parte de los profesores para el manejo de este tipo de entornos. Estos entornos lo que también ofrecen es que el estudiante puede entrar y ver su progreso, ver si el maestro ya lo calificó, cuántas tareas todavía no están calificadas, qué calificación lleva. El profesor también puede entrar y ver, este alumno no ha entrado, no ha hecho su tarea, o este alumno ya terminó, ya está calificado, nos da estadísticas, nos da calificaciones. Y por eso es que son ahora, actualmente, tan interesantes, porque promueven la interacción del alumno con el asesor o con el alumno con el profesor y no requieren de la presencia física. Hay diferentes tipos de interacción. La interacción en el momento, como sería el chat, o la interacción diferenciada, como sería en el correo electrónico, y que estos entornos ya la tienen. Dentro de las características de estos materiales es que también nos permite ir calendarizando actividades, nos permite ir dosificando los trabajos y ponerles una estructura de tiempos a los alumnos para entregas, para realización de actividades. Les podemos dar retroalimentación dentro de las mismas actividades que hacen y nos organiza incluso las calificaciones. Tienen muchas ventajas, pero les digo, sí, ya requieren de una formación en cuanto al conocimiento tanto de el manejo de la plataforma como de técnico del uso de esta misma para incluir materiales diversos.
Los docentes entonces, cuando estamos usando ese tipo de recursos, pues son facilitadores, pero también creadores, pero también organizan. O sea, de todas formas hay una ardua tarea que hacer. Eligen las herramientas a utilizar, seleccionan los materiales digitales, sugieren estrategias de aprendizaje, todo eso en los entornos virtuales, pero ¿qué es lo que actualmente está dando un poquito de más resultado en el caso de alumnos que tienen dificultades de horario, que tienen dificultades de desplazamiento? Está apoyando mucho lo que son los entornos virtuales de aprendizaje. No necesariamente hablamos de educación a distancia, sino también podría ser educación presencial apoyada con este tipo de entornos, ¿no? Y del lado de los aprendientes o de los estudiantes, pues sí se requiere de su responsabilidad para su proceso, porque como se establecen tiempos, ahí uno le puede indicar a la plataforma que la actividad la recibo el viernes hasta las 12 de la noche. Y después de las 12 de la noche ya, por más que quiera uno mandarla, sorry, ¿no? Ya perdió su oportunidad. Entonces los alumnos tienen que pues ser conscientes de ese compromiso y ser responsables. También deben de conocer cómo usar la plataforma, porque fíjense que luego decimos que los alumnos traen pues toda la tecnología en la sangre, pero luego no es cierto. A nosotros nos pasó con unos materiales digitales que hicimos para que desarrollaran la competencia lectora, pero estos materiales al inicio se tenían que registrar los alumnos. O sea, los alumnos se han registrado en el YouTube, en el Facebook, no, ¿verdad? Ahí sí la hicieron, pero a la hora de registrarse para los materiales se atoraban de una manera impresionante. Entonces dije, ¿cómo? Bueno, uno cree que ellos ya son hábiles y diestros y todo eso, pero a veces no tanto, ¿no? Entonces, también nosotros manejamos un entorno virtual de aprendizaje que en la UAM Xochimilco hay, que se llama Envía, y que a los alumnos desde que entran les enseñan cómo usarlo. Pero resulta que cuando nosotros quisimos utilizarlo para lo que son las clases de idiomas, pues no, les costaba trabajo subir la tarea, les costaba trabajo mandar sus archivos, o sea, diciendo cómo, o sea, sí son buenos, pero para que lo que les gusta, ¿no? Perdón, ahí creo que cabe una cuestión muy importante. Los chicos están acostumbrados a trabajar con los medios que a ellos les parecen atractivos. Cuando nosotros tratamos de implementar un medio que ya es totalmente hecho para la parte académica, ya no les es tan atractivo, por lo cual como que ellos de inmediato no es que no lo sepan, ponen una barrera y generan un problema, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, ¿por qué si ellos son tan buenos en los otros medios, en este no? ¿Por qué no pueden subir un archivo si el procedimiento es igual que en los otros, no? Entonces, ayer estábamos en un seminario de tecnología y llegamos a la conclusión de que también los maestros tenemos que adoptar pues, los medios que a ellos les parecen entretenidos para la parte académica. Tampoco nos queda de mucho, porque a pesar de que los tenemos, los chicos no reaccionan de la misma forma. Sin embargo, si yo les doy tarea estábamos viendo Facebook, por Facebook, la hacen. Y la hacen bien porque ellos están conectados todo el día en ese medio y les gusta. Entonces es como que un doble desafío para nosotros como docentes, ¿no? Sí. Decimos, tenemos eso porque eso es académico, o sea, ya está diseñado, está aprobado, como ustedes dicen, pero ellos como que no... Ponen su barrera. No quieren integrarse. Sí. Pues nosotros sí nos pasó. Al inicio nosotros empezamos con unos cursos que le llamamos semipresenciales de comprensión de lectura, que se organizaban desde el Centro de Autoacceso. Y al inicio teníamos así cantidad de alumnos, pero usábamos puro papel, no, o libros, los recursos impresos, o videos ahí mismo. Y los alumnos ahí estaban. Después transitamos hacia un entorno virtual de aprendizaje. Y entonces empezamos a tener deserción. Y dijimos, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Bueno, no pudimos a ciencia cierta saber por qué esos alumnos se habían ido, porque se iban y se iban, o sea, no los volvíamos a ver como para decirle, oye, aquí está el puesto, dime, ¿no? No. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos llevar este entorno al salón de clase. Entonces, desde el salón de clase, donde teníamos alumnos ahí, porque estaban inscritos, no se podían ir, pero teníamos materia fresca para averiguar. Entonces, muchas de sus respuestas fueron ansiedad, ¿no? Ante usar este tipo de medios, desconocimiento, hay algunos que de veras desconocen, ¿no? Hay otros que de plano no les gusta y prefieren un curso presencial y cosas así, pero encontramos todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que ahora hay como la primera semana toda una inducción al uso de esa plataforma que les baja la ansiedad y el estrés. Y además, como tú dices, se incluyeron materiales que esta plataforma lo permitía, entonces incluimos materiales ya elaborados o ya diseñados o vínculos a materiales motivadores dentro de la red, ¿no? Y con eso ya ahora la deserción pues ya es prácticamente mínima. Pero todo ese trabajo tuvimos que hacer para llegar a esas conclusiones, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros tenemos que adaptarnos a los alumnos y a sus necesidades y además, pues no pensar que ellos ya son sabelotodos en esto de las tecnologías. Bueno, ahora, en el caso de la selección de qué entorno virtual usar, pues sí tienen que haber cuestiones institucionales porque en el caso de la UAM pues tenemos ese entorno, pero en el caso de la UNAM pues a lo mejor tiene Moodle o tiene algún otro. Didácticos, porque para qué nos va a servir, si realmente los necesitamos o no, ¿no? Y de qué manera o para qué, pues para qué materias lo podemos usar. Tecnológicos, si nuestros equipos soportan ese medio, si tenemos algún técnico que nos ayude, etcétera, y cuestiones también personales de parte de los alumnos y de parte nuestra. Ahora, el último punto, ya la evaluación de materiales. Una vez que ya o adquirimos, o diseñamos, o creamos, o adaptamos, y una vez que ya los implementamos, entonces la evaluación de materiales se vuelve esencial. Y sobre todo con aquellos que nosotros mismos diseñamos, para ver si realmente están dando respuesta, están sirviendo, los alumnos están usando, son atractivos, etcétera, etcétera. Aquí, en cuanto a la evaluación de materiales, pues miren, les voy a dejar aquí unas copias si después las quieren ver, de algunas guías de evaluación de materiales, para que no estemos ahí leyendo, a lo mejor se las dejo. Se pueden adaptar, o sea, podrían ustedes seleccionar ciertos reactivos nada más para poder evaluar o modificar algunos, se pueden adaptar. Uno de ellos representa una evaluación cualitativa del material y el otro una evaluación cuantitativa del material. Entonces, bueno, pues si en algún momento quisieran hacer evaluación de materiales, les dejo las copias y para que lo puedan tener. Para ya no es, bueno, dentro de la evaluación de materiales nada más vemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la hora de evaluar materiales? Los criterios son, o pautas para evaluar, es detectar los objetivos educativos subyacentes, comprobar hasta qué punto coinciden con los establecidos por el centro, o sea, si se cumplieron los objetivos de nuestro programa, contrastarlo contra los objetivos de los materiales. Averiguar qué contenidos se trabajaron, comprobar si existe una correspondencia entre objetivos y contenidos, averiguar qué secuencias de actividades se proponen para cada uno de los contenidos y determinar su progresión y orden, analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas para comprobar si cumplen con los requisitos de aprendizaje significativo y establecer el grado de adaptación al contexto que se le ha dado al material.
Y bueno, aquí estas son las guías que les estoy dejando. Estas, si quieren, ya ustedes las podrán revisar. Estas se las estoy dejando. Una, como les decía, es cuantitativa. La primera, esta es cualitativa. Los 3 primeros ámbitos son los más importantes para su análisis en esta cualitativa, y en la otra pues sí se le da un valor a las respuestas con puntaje. Esa es cuantitativa. Bueno, ya nada más las conclusiones, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado bastante, la elaboración, diseño, adaptación y evaluación de materiales, tareas arduas para el asesor o docente. Y es importante considerar este trabajo de adaptación o creación cuando ya no haya algo elaborado al respecto. Ajá. Y ahí está mi correo, mi nombre. No, gracias a ustedes que están con tantos trabajos y actividades y aquí están escuchando. Es interesante. Pues sí, pues la verdad es que, bueno, cuando nosotros trabajábamos esta parte de materiales al inicio, sí estábamos como un poquito medio perdidos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Había tantas cosas que hacer. Poco a poco y con los años, no fue rápido. No fue rápido. Y todavía no sigue siendo, porque como les dije, en un centro de autoacceso a una mediateca, los materiales aquí están renovándose continuamente. Si no, el alumno llega y ya no encuentra nada nuevo, dice ya. Bueno, me encuentro tanto el material en sí, pero sí las actividades que lo van a conducir o las rutas de aprendizaje que van a dirigir diferentes tipos de habilidades. Sí, exacto. Aquí nada más un comentario también. Desde que la pregunta que hacía hace rato, que no tuvo la oportunidad de que le contestaran de por qué en un momento dado, cuando era mientras papel, esta cuestión, yo creo que con base a lo que yo he observado en este tiempo que he estado aquí en la mediateca, es que el alumno, lo ha dicho todos nosotros, y hemos crecido bajo un sistema, y el sistema siempre nos ha dado esta parte de estar frente a frente y trabajar con este tipo de materiales. Y en el momento que lo ponen en línea, entonces el alumno siente que ya para qué voy a la mediateca, si ya lo tengo a disposición y lo puedo encontrar en cualquier página o cualquier elemento en internet. E incluso ellos lo han manifestado así. Y ellos prefieren venir cuando hay un asesor que en ocasiones nada más estar en línea. Por supuesto. Entonces yo siento, y por la expresión y lo que ellos han manifestado, es eso, que le encuentran sentido cuando hay algo que les ofrece la biblioteca tangible. Cuando ya es en línea, pues realmente lo pueden hacer desde cualquier Claro. Así es. Y ese es también una de las cuestiones importantes para nosotros, ¿no? Replantearnos el objetivo y el trabajo dentro de una mediateca o dentro del centro de educación. Porque, pues sí, los alumnos cada vez encuentran más recursos en la red. Y entonces, y recursos que están, pues a lo mejor más adaptados para su estructura cognitiva porque tienen varios, ¿verdad?, medios de entrada del aprendizaje. Entonces ese es otro de los retos que tenemos ahora enfrente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros parte lo que hicimos fue, pues ni modo, ¿verdad? A lo mejor sí forzarlos un poquito, pero en estos cursos semipresenciales lo que les planteamos es, van a ser 3 días de trabajo, 2 días trabajo en casa autónomo o independiente y 1 tienes que venir. Porque en esto de esa estructura que nosotros diseñamos de cursos semipresenciales, al inicio les decíamos, tienes que venir a asesorías, pero ni les marcábamos cuántas,
o sea, es lo que yo les dije, no les dábamos estructura y los alumnos necesitan. Porque todo lo dejaban al final, ya cuando se estaba acabando el semestre querían todo entregarlo y pasar a como diera el lugar, ¿no? Entonces, no. La segunda etapa dijimos no. Tienes que cumplir con 5 asesorías al trimestre, nosotros trabajamos por trimestre, y además de eso tienes que ir entregando tus actividades, ¿no? Y al final sí les hacíamos un examen, porque resulta que esos cursos sí les acreditaban el nivel. Entonces hacían el mismo examen que hacían los alumnos presenciales. Pero aún así después nos fuimos a estructurarlos es obligatorio que un día a la semana vengas, porque dentro de ese experimentar con este tipo de cursos les gustaba ir a asesorías, pero no individuales, sino que un alumno pedía, quiero asesoría sobre el pasado, el tiempo pasado. Ah, bueno, entonces la maestra colocaba en el entorno virtual, voy a dar asesoría sobre el tiempo pasado tal día, y llegaban varios. Entonces las asesorías empezaron a ser grupales y entre ellos se ayudaban, se apoyaban, buscaban información y todo, y les gustaba. Entonces se decidió que ya ahora sea un día asesorías presenciales en el centro de autoacceso y 2 días de trabajo autónomo por su cuenta realizando actividades. Bueno, fue una estrategia que buscamos para así volverlos a jalar. Por ejemplo. Sí. Pues bueno, la verdad es que ojalá les sirva algo de lo que hoy les compartí. Eso espero y de verdad me da mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues en nombre de la maestra Angélica Martínez, directora del plantel, le otorgamos la constancia por su ponencia a la maestra María Edith Zarcovite. Muchas Por gracias. favor. Y un pequeño obsequio. Ay, qué bonita. Muchas gracias. Mucho Qué cariño. amable.